factores de disenso entre los españoles. No me estoy refiriendo a cuestiones, entre comillas, anecdóticas, porque no son tan anecdóticas como en Huelca Lovera que hayan quitado el nombre de Rafael Alberti a un teatro. Ese es simplemente un imbécil el que ha hecho eso, sino cuáles son, desde el punto de vista de don Santiago Carrillo, que tiene tanta historia, mirando hacia el futuro, los principales factores de disenso en estos momentos entre los españoles. Mire usted, yo creo que hay una situación mundial, no estamos fuera de Europa ni fuera del mundo, hay una situación mundial en la que tras el hundimiento de la Unión Soviética y de lo que se llamó el socialismo real, ha generado una fuerza que piensa que desaparecido el coco comunista, aquí ya se puede hacer todo. Es decir, se puede conseguir liquidar el estado de bienestar, se puede conseguir recortar las conquistas sociales de un siglo, de más de un siglo, de lucha de los trabajadores y de la vanguardia cultural, que se puede, eso ha tomado incluso una forma y un nombre, la revolución, que se puede expandir la revolución conservadora por el mundo. En eso la escuela de los economistas de Chicago ha jugado un papel en la formación de esa ideología, que supone, si llegara a consumar sus objetivos, supone un retroceso de más de un siglo en las relaciones sociales, laborales y en las libertades públicas. Pero, don Santiago, el gobierno está diciendo, es que no aguanta. En el fondo este es el mensaje. Y hoy cuando Luis de Guindos, el ministro de Economía, dice, bueno, es que las personas que cobren pues más de 100.000 euros, ¿por qué les tiene que salir la sanidad gratuita? Es decir, hay quien está vendiendo, o cambiamos el sistema, el estado de bienestar, o esto no aguanta. ¿Usted cree que aguantaría, que el sistema sanitario aguantaría sin tomar ese tipo de medidas? Yo creo que el sistema al paso que vamos, ni el sistema sanitario, ni la educación, ni la investigación científica, ni ninguna de las cosas que hacen de nuestro país, que han hecho de nuestro país un país importante y respetable, van a subsistir. En el fondo, mucha gente pone sus esperanzas en la elección de Hollande en Francia, porque si seguimos con esta política, dentro de 10 años, y el plazo de 10 años no me lo he inventado yo, lo he leído ya en varios economistas, podemos estar todavía en plena crisis. Hay quien dice que el que necesita que triunfe François Hollande, el candidato, hoy por cierto empiezan las elecciones francesas, es Mariano Rajoy, que a Mariano Rajoy le vendría bien que ganara un socialista francés para intentar iniciar otra política en Europa. Que no sea la del recorte, el ajuste puro y duro. Es que eso no le vendría bien solo a Mariano Rajoy, eso vendría bien a todos, porque de la crisis, de una crisis como esta, no se sale más que si se consigue aumentar la demanda, si se consigue un periodo de crecimiento, pero mientras el dinero vaya a los bancos, a la recapitalización de los bancos, es imposible crecimiento. Al contrario, cada día la pobreza es mayor,
las dificultades son mayores y aquí hay gente que está jugando con fuego, porque llevamos 4 años de crisis, pero sí hay que esperar otros 10 años en esta situación. Aquí se van a levantar hasta las piedras. Eva Orue. Los aniversarios son un buen momento para recordar, pero también nos obligan a reflexionar, ¿no? Es bueno que la gente escuche cosas que a lo mejor no conocía, pero es bueno también que esta celebración nos anime a reflexionar sobre lo que estamos viviendo. El aniversario coincide con un momento, al menos electoral, de Izquierda Unida, como no se había visto en años, pero también con el hundimiento de la izquierda. ¿Usted cree que hay un proyecto de izquierda válido para España y para Europa en los años próximos? No digo el siglo que viene, ¿eh? Yo creo que no hay todavía ese proyecto. Ahora, estoy convencido de que en esta crujía ese proyecto va a aparecer. Estoy convencido de que en Europa hace falta una nueva izquierda, una izquierda de hoy, pero una izquierda de verdad, una izquierda que vea, que saque conclusiones de la realidad, que no sea una simple copia del pasado. Mire usted, hace cuando yo era joven, pensábamos que la revolución estaba ahí al alcance de la mano y que iba a ser. Y sin embargo, en aquella época el capitalismo todavía no había llegado a los extremos a que ha llegado hoy. Pero hoy esta crisis provocada por los mercados, provocada por el sector financiero, es una crisis distinta y mucho más grave que todas las que hemos conocido, incluso la de los años 30 del siglo pasado. Esta crisis lo que está planteando ante todas las personas inteligentes es que el capitalismo ya es un obstáculo para el desarrollo de la sociedad y que hay que buscar formas nuevas que no son, sin duda, el sistema soviético, formas nuevas de colectivismo, de socialismo, de socialización. Y esta sanidad pública y universal, gratuita y tal, era un paso hacia eso, como la educación, que hay que cambiar el sistema. Yo tengo la esperanza de que incluso gentes muy conservadoras pues se den cuenta, como se dio cuenta De Gaulle en Francia al día siguiente de la liberación, y De Gaulle en Francia nacionalizó empresas, las grandes empresas. De Gaulle nacionalizó bancos, siendo un hombre de derechas. Le hago 3 preguntas muy rápidas. Por ejemplo, Izquierda Unida, ¿qué debe hacer en Andalucía? Porque tiene que pactar con el PSOE si quieren impedir que gobierne la derecha, Javier Arenas. ¿Usted cree que Izquierda Unida, sabe que Sánchez Gordillo, el líder obrero, alcalde de Marinaleda, representante del Sindicato de Obreros del Campo, de la CUT, no está de acuerdo? ¿Usted cree que Izquierda Unida debe pactar con el Partido Socialista de Griñán de Andalucía? Pero yo creo que si no pacta con Griñán y con el Partido Socialista, Izquierda Unida puede crear una idea de sí misma como de un instrumento político inútil que no sirve para nada. Yo creo que es elemental que Izquierda Unida en Andalucía se ponga de acuerdo
con el Partido Socialista y hagan un programa y un gobierno común. Es elementalísimo, vamos. La opinión de Gordillo puede ser distinta, pero mire usted, o Izquierda Unida es un instrumento político que sirve para algo a la gente, sobre todo en un momento en que ha tenido una votación tan importante, o la gente pierde la confianza en la Izquierda Unida. Una cuestión más, antes lo comentaba Antonio Miguel Carmona. Alberti, el poeta, uno de los símbolos de la generación del 27, y resulta que en Andalucía, precisamente, en Huerca Lovera, un pueblo de Almería, el ayuntamiento del PP dice: el teatro municipal no se puede llamar Rafael Alberti porque no vende. Rafael Alberti, poeta, compañero suyo de partido, no sé qué sensaciones, 35 años después de que se legalizara el Partido Comunista, como un alcalde, da igual, en este caso es del PP, pero ¿cómo puede quitarle el nombre a un teatro municipal? No sé qué sensaciones le produce. No, mire usted, a mí me produce la sensación siguiente. Hay una parte de la derecha española que todavía no ha roto el cordón umbilical con el franquismo y que sigue considerando a Alberti y a los artistas, intelectuales o personalidades políticas republicanas y de izquierda como el enemigo. Porque decir que no vende el nombre de Alberti en un teatro, pues es que lo que venden los teatros no es el nombre, venden las obras que se exponen, ¿no? Es que la gente en Madrid va al teatro Chueca porque se llama Chueca, no, va al teatro Chueca. Estoy hablando del teatro Chueca, yo no he ido a ese teatro hace muchos años, pero no es el nombre lo que te atrae para ir a un teatro, es lo que ponen. 1:25 de la tarde, al Rojo Vivo. Volvemos enseguida porque hay una pregunta que Francisco Marguenda le quiere hacer a don Santiago Carrillo, y quiero preguntarle además por una persona con la que yo sé que usted le tiene cariño, que es sobre el rey y lo que está viviendo en estos últimos meses. Volvemos enseguida. Ayer veíamos a la familia real, estaban todos menos los duques de Palma. Habían pasado la Semana Santa en Palma de Mallorca, en la catedral, misa de Pascua, de Resurrección. ¿Cómo cree usted, que conoce también al rey, cómo cree que está viviendo pues todo este escándalo? Iñaki Urdangarín es el primer gran escándalo que afecta a la monarquía en todo este proceso democrático. Hombre, yo creo que debe estar viviéndolo con mucho dolor, porque es evidente que el proceso Urdangarín afecta a la corona, no le hace daño a la corona, y por eso el rey tiene que estar sufriendo. Él ha hecho declaraciones prácticamente sobre este tema que le honran, pero por más vueltas que le dé, el hecho de que un primer yerno haya desaparecido en combate sin saber por qué, y que un segundo yerno esté metido en una historia de fraude, pues eso perjudica sin duda a la monarquía en un país que no es monárquico, que puede tener y tiene sin duda una gran simpatía por el rey Juan Carlos, dado el papel que ha desempeñado en la transición de la dictadura a la democracia, y después en su comportamiento
como rey. Pero lo que está sucediendo con Urdangarín es sin duda algo que hace daño a... Fíjese la información que nos llega de última hora. Estábamos antes debatiendo sobre si Europa puede seguir por este rumbo o no. En Grecia, información de la agencia EFE, que leemos ahora mismo en el diario 20 Minutos, el gobierno va a autorizar a que se puedan alquilar policías y coches patrulla. Es decir, usted es un ciudadano, necesita, oye, tengo que trasladar este maletín, esta obra de arte, este paquete, pues policía griego a 30 euros a la hora y coche patrulla a 10 euros. Es una decisión que acaba de tomar el gobierno de Grecia. Es decir, un ciudadano puede alquilar un policía, 2, 3, un antidisturbio, un coche patrulla. Yo creo que el problema de esta crisis es que esta crisis no solo está haciendo un daño enorme, sobre todo a los ciudadanos de la periferia de Europa, es que está destruyendo estados. Porque usted me habla de Grecia, pero en España misma es evidente que esta crisis en las nacionalidades históricas desarrolla y fomenta las tendencias a la separación de una manera que pone en peligro la unidad del Estado. Esta crisis está destruyendo estados. Y por eso es importante cambiar la política europea y hacer una política que desarrolle el crecimiento y si los bancos tienen que sufrir un poco y pagar, pues que lo hagan. Pero es que si no lo que está poniéndose en peligro hoy es a una serie de estados europeos. Don Santiago Carrillo, muchísimas gracias por estar aquí. Por cierto, Paco Marguenda, tenías una pregunta, que hay algo que te... Sí, tenía interés. Un poco, desde hace un tiempo se han planteado dudas sobre la transición, ¿no? Incluso el presidente del gobierno anterior dijo que había sido una democracia de baja calidad. Luego salió el tema del 23F en Alemania, el embajador. ¿Tiene usted alguna duda del papel del rey el 23F, desde la edad que usted tiene que poder hablar con toda libertad? ¿Cree que del 23F está ya todo resuelto? Es decir, que se sabe todo, perdón. Y luego lo de si la transición fue una democracia de baja calidad. Mire usted, el rey tiene quizá una cierta responsabilidad en el periodo anterior al golpe, porque el rey, yo creo, digo que creo porque no tengo ningún testimonio de él, yo creo que el rey en un momento dado, ante el hecho de que Suárez y UCD eran gobiernos minoritarios débiles, creo que el rey hubiera visto con satisfacción un gobierno de concentración democrática presidido por un general. Creo eso. Y creo que hubo una especie de intriga política para eso, aparte del golpe militar. Como no podía admitir el rey una solución de ese tipo, era con un golpe de Estado militar. Pero si eso hubiera venido por vía parlamentaria, probablemente el rey hubiera... el rey tuvo un periodo en que estaba contra Suárez, pensaba que Suárez era un problema, es decir, en ese sentido,
la idea del rey de un gobierno de ese tipo por vía parlamentaria y tal ha podido llevarle a hablar o a decir opiniones contra Suárez en un momento dado que han estimulado probablemente a algún general o algún... Pero el día 23F, si no está el rey ahí, el golpe se convierte en un golpe general del ejército contra el Parlamento y el gobierno, sin ninguna duda. Don Santiago Carrillo, muchísimas gracias por estar aquí en El Rojo Vivo. Por cierto, una pregunta, porque he leído crónicas, un trabajo fascinante de Victoria Prego durante toda la transición, y quiero que me resuelva el misterio. La peluca, esa foto de Santiago Carrillo con la peluca, y me dice, la peluca se la hizo el peluquero, ahí estamos viendo la fotografía, de Pablo Picasso. ¿Es verdad que esa peluca se la preparó el peluquero de Pablo Picasso? Esa peluca me la preparó un camarada mío, Arias, que era el peluquero de Picasso y amigo, en el sur de Francia, en la Costa Azul. La preparó él ya antes del viaje, antes de febrero del 76, que es cuando yo vengo, ya antes esa peluca estaba preparada esperando el momento en que yo pasara al interior del país. Don Santiago, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en El Rojo Vivo, por su análisis, su lucidez. Gracias de verdad a usted y ya sabe a quién también, a Carmen. Gracias a Carmen. A ustedes. Y que esto vaya mejor. Me han tratado ustedes muy bien. Gracias por todo, don Santiago. Por cierto, Iberia está en guerra, claramente. Hoy los pilotos han iniciado una serie de paros en contra de la creación de Iberia Express. Carlos Hernández, Sexta Noticias, aeropuerto de Barajas. Situación en estos momentos, porque creo que hay más de 100 vuelos de Iberia que no despegan. Pues en este momento la imagen de la huelga aquí en el aeropuerto de Barajas es la que veis aquí detrás mío. Estos son colas que hay en los mostradores de información. Ahí es donde van los afectados por esta huelga a poner reclamaciones y, más que eso, a que les den una solución, a que les encuentren vuelos. Y aunque la mayoría han conseguido ser reubicados, no faltan los casos de gente que se ha quedado estancada entre conexiones y que llevan aquí pues incluso esperas de hasta 10 horas. La mayoría son vuelos con destino o procedencia de Europa. Se han cancelado unos 63 a destinos medianos, y muchos de ellos que se han quedado aquí tirados incluso han aprovechado para irse a Madrid a hacer turismo y aprovechar esas esperas de 10 horas aquí en el aeropuerto. Carlos, los pilotos en pie de guerra, decíamos, protestan por la creación de Iberia Express, de esa nueva compañía. Dice que van a protestar todos los lunes, todos los viernes, pero exactamente ¿por qué? Pues ellos se quejan de las condiciones que se le van a aplicar a los pilotos de la nueva aerolínea de bajo coste de Iberia, y dan un dato hoy que es bastante interesante, según ellos siempre. Según ellos, con 11 sueldos, con los sueldos de 11 directivos de Iberia, se podía pagar el sueldo de toda la plantilla de Iberia Express al precio que pide obviamente el sindicato de pilotos, a 36.000 euros al año. Según ellos, con 11 sueldos de directivos se podrían solventar esos 400 sueldos de pilotos y evitar así situaciones de huelga como la del día de hoy. Gracias, Carlos Hernández. Esta noticia es la situación en el aeropuerto. Más de 100 vuelos, más de 120 vuelos hoy suspendidos en Iberia, esa protesta de los pilotos. Por cierto, acaba de pronunciarse sobre el copago Jesús Posada, el presidente del Congreso de los Diputados. Ya saben que de Guindos ha dicho hoy el ministro de Economía, bueno, copago no es una panacea, pero a lo mejor la gente que ingresa más de 100.000 euros al año tendría que pagar. La verdad es que los que ingresan más de 100.000 euros al año son muy poquitos y no suelen usar la sanidad pública. Pero, ¿qué ha dicho Jesús Posada? Pues Jesús Posada dice que lo del copago, pues a lo mejor hay que estudiarlo. Sería un poco lo que dice, a mí no me gusta, es decir, no es un sistema que me parezca el mejor. Prueba de ello es que durante mucho tiempo hemos estado sin ese sistema, pero insisto, si hay que estudiar sistemas, pues ese también debe ser estudiado. Bueno, Inés García, repaso rápido lo que ha dicho Luis de Guindos, que ha hablado de esa posibilidad de que los que cobren algo más pues tengan que pagar, una apertura ahí al fin de
de la sanidad universal gratuita. Ana Mato se pronunciaba este fin de semana en La Razón. Hay un debate claro sobre si la sanidad aguanta o no aguanta. Un debate este fin de semana porque el pastel ya lo dejaba de Guindos el viernes. No eligió un medio español ni tampoco un día cualquiera, sino un periódico alemán y en plena Semana Santa. Pero ni aún así las palabras del ministro de Guindos han conseguido pasar desapercibidas. Huele a copago sanitario, a repago o como poco a recortes. La entrevista en el Frankfurter Allgemeine, ahí lo dejaba entrever. Después de ese mensaje positivo del titular, que España superaría la crisis por su propia fuerza, pues el jarro de agua fría. Las reformas, unas reformas que atacarían directamente a dos pilares, la educación y la sanidad. El mensaje a Europa era claro, sobre todo pues un día después de que la prima de riesgo española llegase a los 410 puntos, que la bolsa bajase a mínimos o que algunos medios conservadores como Wall Street Journal dijeran que la economía española estaba directamente en manos del Banco Central Europeo. Así que de Guindos decidió para Alemania hablar de recortes, de reformas, algo que ella hizo en una reunión del Eurogrupo cuando el comisario europeo de Economía a él ya le dijo que iba a hacer desde luego méritos. Sí. Tomorrow we approve the reform of the labor market, and you will see that it's going to be extremely aggressive and going to be part of flexibility in the collective settlement agreement. We'll reduce insurance payments. Well, you will see, because I think that is a real modification of the legislation of the regulations of the labor market. Bueno, decía que la reforma laboral iba a ser extremadamente agresiva, lo supo el comisario europeo, al día siguiente lo supimos el resto de los españoles. De Guindos hablaba de reformas en sanidad y educación este sábado y dejó la pelota a los compañeros de partido aquí en España. El domingo era la ministra de Sanidad, Ana Mato, la que tenía que salir al paso del fantasma del repago sanitario. Lo hizo en una entrevista en La Razón que, en portada, para aplacar ánimos, titulaba «Salvar el estado de bienestar». Y las palabras de Ana Mato: pondremos las cuentas a cero y la sanidad seguirá siendo gratuita. En páginas interiores y en el grueso de la entrevista hay algún matiz como que define la situación actual como absolutamente insostenible y que para que sea viable hacen falta desde luego reformas. Hay quien sabe de recortes en sanidad, el consejero de Sanidad y de Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, que a su vez lleva esta materia dentro del Partido Popular, es José Ignacio Echaniz. Su palabra fetiche no es recorte, sino ajuste. Por lo tanto, no recortes, pero sí ajustes porque hay márgenes para el ajuste. Digamos que en la sanidad, que genera un gasto en torno entre el 30 y el 40% de los presupuestos de las comunidades autónomas, hay márgenes de eficiencia que, bien resueltos, generan holguras para hacer las cosas, más cosas y mejor. Bueno, pues ha dicho que la sanidad es la joya de la corona, que hay que preservar, pero cambiando cosas. Una pincelada de esas cosas que podría cambiar el Partido Popular en cuanto a sanidad lo leemos hoy en elplural.com, precisamente en terreno de Echaniz, en Castilla-La Mancha. Dice que son dos empresas privadas las que se disputan la sanidad en esta comunidad, USP y Capio. Este discurso, el del Partido Popular, no convence a la oposición, que cree inadmisible que se destruya el estado de bienestar. Lo decía Trinidad Jiménez. El Partido Socialista ya le queremos decir al Partido Popular que no vamos a apoyar ningún pacto de sanidad ni ningún tipo de acuerdo que pueda incluir el copago en la sanidad. La sanidad no es gratuita, la sanidad la pagamos entre todos a través de los impuestos. Es injusto, por tanto, volver a pagar por algo que ya estamos pagando. Bueno, y el que montó todo el revuelo, que inició todo esto de Guindos, ha tenido que hablar hoy. El copago no es mano de santo, dice, pero ojo porque ha abierto también el melón del pago progresivo en sanidad. Yo soy de los que piensa que el copago no es la panacea en absoluto. Ahora bien, yo creo que tenemos que abrir un debate entre la Administración Central y las comunidades autónomas y pensar si, por ejemplo, en la situación actual, pues tenemos que proveer todos los servicios sanitarios gratuitamente a un señor que gane más de 100.000 euros. Pues será un copago no con matices. Bueno, pues vamos a ver si nos enteramos. Claro, que de Guindos dice y apunta en una dirección, Ana Mato apunta en otra dirección. Paco, en tu periódico este fin de semana claramente. Jesús Posada dice que hay que debatir sobre el copago, de verdad. Una cosa, vamos a ver, yo creo que primero hemos de pensar de que ya hay elementos de copago en la sanidad española, como es público y notorio. Segundo, no es un tema de derechas o izquierdas, porque hay gobiernos, hay gobiernos de izquierdas en Europa, como sabes muy bien, que tienen copago, es decir, que es un tema complicado, no es un tema de blanco o negro, es decir, pues si fuera blanco o negro sería muy sencillo, la derecha que una, no, es decir, hay gente de derechas que defiende copago y gente de izquierdas que defiende copago, es decir, pues por algo será. Otra cosa es que yo personalmente, y lo digo siempre, yo tengo un buen sueldo, es público y notorio, etcétera, y yo estoy a favor, ¿no?, de que la gente que tenemos un sueldo a partir de un determinado nivel haya elementos de copago.
Lo digo claramente, es decir, que estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Evidentemente, no me refiero ni a los sueldos a partir de un cierto nivel, que eso se tendría que estudiar. Por ejemplo, Luis de Guindos decía, a partir de 100.000 euros, pero a partir de 100.000 euros, los datos que tenemos son 1%, son cifras insignificantes, eso no sirve. ¿Me permitís? Si me permitís, vamos a ver, Guindos no se entera de nada en este aspecto. Es decir, la sanidad pública no es importante por ser pública, sino por ser universal. Es decir, la clave está en que el hombre más rico de España, pongamos que es Botín, que no sé si será Botín, Amancio Ortega va al hospital público porque piensa que es el mejor. Esta es la clave. Solo es mejor, bueno, yo creo que irá finalmente a la privada porque así no tiene que esperar. Salvo si la enfermedad es muy grave, que se lo llevarán a la pública. Entonces, ¿qué ocurre entonces? Estos son los criterios de eficiencia de los que habla el señor Echaniz, ¿no? Que ya dejó rastro en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿qué clave hay aquí? Hay dos modelos, los dos legítimos, ¿eh? Yo no voy a criticar el vuestro, es decir, los dos legítimos. Uno que piensa que hay que alcanzar criterios de eficiencia a través de la iniciativa privada y otros que pensamos que el criterio de que hay bienes inelásticos, como decimos los economistas, la sanidad, no te queda otro remedio que ir a curarte, que hay que tener sanidad pública y universal. Para poder introducir y privatizar la sanidad, una parte, o introducir el sector privado, lo que se inventan es el copago, a diferencia de otros regímenes u otros gobiernos europeos. ¿Para qué se inventa el copago? No para ingresar 244 millones de euros como estos presupuestos, sino para introducir, decir, a partir de una determinada renta habría que hacer copago porque son muy, muy ricos, rompen la universalidad y a partir de romper la universalidad la tajada ya es muy sencilla. ¿Por qué es un peligro? Porque la sanidad y la ruptura de la universalidad es un auténtico negocio, porque son en bienes inelásticos. Ahora, además, ¿dudas sobre el PP? Pero es que además, Carmona, más allá de lo que para mí es una trampa, que es el decir, a partir de un sueldo puedo pagar porque estoy en condiciones de pagarlo, lo único que garantiza que la sanidad pública es de excelente calidad es que sea universal. Porque en el momento en el que deja de ser universal, la calidad inmediatamente baja. Debo añadir además que muchos españoles ya se están pagando un seguro privado y ya no están de facto en la seguridad social, en la sanidad pública, porque aunque siguen cotizando, aunque siguen pagando, cuando les toca ir al médico, van al médico que les corresponde por el seguro. Pero lo que garantiza la calidad, el hecho de que en la sanidad española estén los mejores profesionales y los mejores instrumentos, el mejor material, es el hecho de que esa sanidad es universal, no al revés. Y además se puede recortar por muchos sitios, hay que hacer un planteamiento mucho más racional de la sanidad a través de los recortes en medicamentos, de la tecnología, de ese tipo de cosas. Y el copago, pues efectivamente es un primer paso hacia una especie de privatización más. A mí me pasa, coincido contigo en el sentido de que yo ni me creo lo que dice este señor Guindos, ni me fío de lo que dice. Es decir, eso le debe pasar a casi todos los españoles. Dicen una cosa antes de las elecciones e inmediatamente después la incumplen. Dicen una cosa ahora y no saben lo que están diciendo. A mí no me gusta, pero quizá haya que hacerlo. En fin, no me fío absolutamente nada. No saben lo que quieren hacer. Hay una declaración también de última hora de Carlos Floriano, por cierto, el jueves estará aquí con nosotros, el número 3 del Partido Popular, y dice que lo de Luis de Guindos es algo así como eso de que paguen a partir de 100.000 euros, reflexión personal. Bueno, vamos. Y las palabras del señor de Guindos las enmarco en una reflexión de carácter personal. No me lo planteo de otra manera. Vamos a ver, cuando un partido gobierna, el partido que ha subsumido al gobierno, es decir, a ver si cada uno tiene claro la posición que tiene. Fernando, que es un tipo brillante y magnífico, ¿no? Es decir, quien manda es el gobierno, ¿eh? El que manda es el señor de Guindos, el señor Montoro y el señor Rajoy, que es el presidente del gobierno. Y al final será o no será copago en función de las circunstancias, no de lo que diga el partido, dicho con todo el cariño y todo el respeto. Mecanismos privados de gestión de la sanidad, como sabes muy bien, querido amigo, los puso el Partido Socialista, los ha puesto en Castilla-La Mancha gobernando, los puso en Cataluña el tripartito. Es decir, copago no significa privatización de la sanidad. Yo conozco, por ejemplo, porque he ido como paciente, el Grupo Capio, que funciona maravillosamente bien y que gestiona bien y que tiene las mejores materias. No voy a hacer propaganda, no soy empleado de ellos, pero que no tiene nada que ver. Es decir, la sanidad pública puede coexistir con mecanismos de gestión privada que la hagan más eficaz. Otra cosa es el copago, y es una fórmula que se ha utilizado en Suecia, en Noruega, etcétera,
etcétera, para regular la utilización de los servicios médicos, no acabar con la sanidad. Nadie en España, ni el PP, ni el PSOE, ni nadie, tocaría la sanidad universal, porque es algo que quien lo toque se hunde. Pero una cosa, Ya está, convendrás conmigo que la declaración de Guindos, en relación a la ruptura de la universalidad, es Pero ir no rompe o la tender, universalidad. sí, porque dice No, hombre, no. pagar a partir de una determinada renta. Eso es sustituir una sanidad pública y universal por una sanidad, privada por un lado y luego pública, también llamada de beneficencia. Por no decir- es decir, para partir de Eso una es el modelo determinada renta para americano. abajo. Por no decir, Carmona, no. que la gente que gana más, si paga los impuestos, ya paga más. No. No, eso por supuesto. Se está Eso hablando... Por cierto, ¿hay alguna Ahora, hay que duda de pagar la los posición? impuestos. Pero no tengáis Pero, ninguna duda de la ¿qué es posición el copago? no personal del Partido Popular. Cuando hay un informe de la Dirección General de Sanidad de la Comunidad de Madrid que yo traje aquí y entregué al señor don Antonio García Ferreras en relación a la introducción del copago. Cuando hay una declaración del presidente de Murcia, que no creo que sea una declaración privada y personal, hablando de la introducción del copago. Cuando se dejó caer por parte del presidente Feijóo. Cuando la señora Ana Mato dijo que le iba a estudiar ha el dicho que va a Consejo salir el sol, Territorial. así que podemos Ya. estar todos Vamos a ver, tranquilos. Solo falta decirlo a Mariano Rajoy. Primero, copago no significa que te operan en la pública y tú pagas la operación. Aclaremos lo que es copago. Copago es que tú pagas 1 euro o 5 euros en función de la intervención, como mecanismo regulador. ¿Qué es lo que se está buscando? Primera, recaudar algo y sobre todo impedir las enormes atascos que se genera en la sanidad pública por el efecto desatisfactorio, que se ha decidido así de claro, de mucha gente que va a los Vamos, hospitales. que los enfermos son tontos. Yo lo reconozco, es que lo que médicos te ejercen diría su también es responsabilidad. una línea clara Y los al gerentes, gobierno, sobre todo los y al Partido Popular, que es el que tiene que gestionar. lo han dicho. ¿Se lo está planteando? Sí, no, porque claro, escuchas a De Guindos y parece que sí, escuchas a Carlos Floriano ahora y parece que no, escuchas a Jesús Posada y parece que sí, ¿Quién se sienta escuchas en a la el Consejo ministra de Ana Mato y Ministros? parece que no. Oye, ¿quién se sienta en el Consejo de Ministros? Ana Mato y De Ya Guindos. está. Pues tú fíate de que se sienta en el Consejo Yo de Ministros. fiarme, Y los consejeros de las me comunidades fío cada vez de son menos los personas. profesionales. 2 y 2 minutos de la tarde. Elena Resano, Sexta Noticias, por cierto, con datos sobre la prostitución en España brutales. Según New York Times, en España entre 200.000 o 400.000 mujeres practicando la prostitución, y la mayoría de ellas esclavas.